Cuando la primavera despierta, Sagitario siente que el mundo vuelve a latir a su mismo ritmo. No es una estación cualquiera, es un llamado ancestral que resuena en lo más profundo de su espíritu indomable. La luz se alarga, el aire se vuelve promesa, y el fuego interior de Sagitario, que nunca se apaga del todo, encuentra un nuevo motivo para expandirse sin límites. El alma sagitariana reconoce la primavera como un portal. No se trata solo de flores brotando o días más cálidos, sino de una apertura energética que invita al movimiento, al viaje, al descubrimiento. Es el momento en el que los horizontes parecen más cercanos y, al mismo tiempo, infinitos. Cada camino sugiere una aventura, cada encuentro puede convertirse en una historia que transforme la vida. La energía de fuego mutable que define a Sagitario se vuelve especialmente poderosa en esta estación. Es un fuego que no destruye, sino que impulsa, que ilumina, que guía. En primavera, ese fuego se mezcla con el renacer de la naturaleza y crea una fuerza casi imparable, una necesidad de salir al mundo, de romper rutinas, de buscar significados más grandes. No hay espacio para lo pequeño cuando el espíritu anhela expansión. La mente se llena de ideas, visiones y sueños que parecen posibles por primera vez en mucho tiempo. Sagitario no se conforma con imaginar, necesita experimentar. La primavera despierta ese impulso de lanzarse sin miedo, de confiar en que el universo responde a quien se atreve. Es una temporada donde la fe, una de las grandes virtudes sagitarianas, se fortalece como una llama que no conoce dudas. También es un tiempo de verdad. Sagitario, regido por la búsqueda constante de sentido, siente en primavera una urgencia por alinear su vida con lo que realmente cree. Las máscaras caen, las excusas se disuelven, y queda una claridad casi feroz. Lo que no vibra con su esencia comienza a quedar atrás sin resistencia, porque el crecimiento exige espacio. El cuerpo acompaña este despertar con energía renovada. Hay una necesidad física de movimiento, de explorar, de sentir el mundo a través de la experiencia directa. No basta con pensar, hay que actuar. Caminar, viajar, aprender, conocer nuevas personas, abrirse a lo inesperado. Cada paso se convierte en una declaración de libertad. En el plano emocional, la primavera trae una ligereza que permite sanar sin esfuerzo. Las cargas del pasado pierden peso, no porque desaparezcan, sino porque Sagitario decide no quedarse anclado en ellas. Hay una sabiduría natural que entiende que la vida siempre sigue adelante, y que cada final contiene el germen de un nuevo comienzo. En el amor, esta estación despierta una pasión espontánea y luminosa. No se trata de posesión ni de control, sino de conexión auténtica. Sagitario en primavera ama como vive, con intensidad, con sinceridad, con una alegría contagiosa. Busca compartir el viaje, no limitarlo. Y en esa libertad encuentra relaciones que inspiran en lugar de encadenar. La primavera también enfrenta a Sagitario con su propio poder. No hay lugar para la duda cuando todo a su alrededor florece. Es un recordatorio de que el crecimiento no es opcional, es inevitable. La única elección es si se avanza con valentía o se resiste al cambio. Y Sagitario, fiel a su naturaleza, elige avanzar. En lo más profundo, esta estación activa un llamado casi mítico, el del explorador, el del sabio, el del arquero que apunta siempre más alto. No se trata solo de alcanzar metas, sino de superarse constantemente, de expandir la conciencia, de vivir con propósito. La primavera no solo transforma el mundo exterior para Sagitario, transforma su destino. Es una etapa de apertura, de conquista interna y externa, donde cada decisión puede marcar un antes y un después. Todo parece alinearse para impulsar el crecimiento, para empujar hacia lo desconocido con una confianza que nace desde el alma. Y así, mientras la naturaleza florece, Sagitario también lo hace. No como algo frágil, sino como una fuerza vibrante, imparable, destinada a avanzar, a descubrir, a vivir con una intensidad que convierte cada instante en una aventura épica. La primavera no solo activa el impulso de expansión visible en Sagitario, también despierta corrientes más sutiles que operan en planos internos menos evidentes. Es una temporada donde la intuición, a menudo eclipsada por su naturaleza racional y aventurera, se vuelve más nítida. No es una intuición pasiva, sino una especie de brújula ardiente que señala caminos que aún no tienen forma en lo tangible, pero que ya existen como destino en lo invisible. Surge una conexión más profunda con el sentido de propósito, no como una idea abstracta, sino como una certeza visceral. Sagitario comienza a percibir que cada experiencia vivida no es aleatoria,
sino parte de una narrativa mayor. La primavera amplifica esta percepción, permitiendo que incluso los encuentros más simples adquieran un significado trascendental. Hay una sensación de estar siendo guiado, de que cada paso forma parte de una travesía que trasciende lo inmediato. En este periodo también se activa una relación más intensa con el riesgo. Pero no se trata de imprudencia, sino de una comprensión más elevada del valor de lo desconocido. Sagitario empieza a reconocer que la verdadera expansión no ocurre dentro de los límites seguros, sino en ese punto exacto donde lo familiar termina. La primavera empuja a cruzar ese umbral, a aceptar la incertidumbre como aliada en lugar de amenaza. La creatividad adquiere un matiz diferente. No es solo expresión, sino revelación. Ideas que antes parecían dispersas comienzan a unirse, formando visiones más amplias. Sagitario puede canalizar este flujo en proyectos, viajes, estudios o incluso en cambios radicales de rumbo. Todo lo que implique crecimiento encuentra terreno fértil, porque la energía de la estación no permite el estancamiento. También se intensifica el deseo de aprender, pero desde una perspectiva más vivencial. No basta con acumular conocimiento, hay una necesidad de integrar lo aprendido a través de la experiencia directa. La primavera convierte cada vivencia en una enseñanza, y cada enseñanza en una herramienta para avanzar con mayor claridad. A nivel espiritual, se despierta una inquietud por comprender verdades más profundas. Sagitario, naturalmente inclinado hacia la filosofía y la exploración del sentido de la vida, siente en esta estación un llamado a elevar su conciencia. Puede manifestarse como interés por nuevas creencias, prácticas o caminos que amplíen su visión del mundo. No se trata de adoptar dogmas, sino de expandir la propia percepción de la realidad. El tiempo se percibe de forma distinta. Hay una urgencia, pero no desde la ansiedad, sino desde la conciencia de que cada momento es una oportunidad irrepetible. Sagitario en primavera entiende que posponer es una forma de renunciar, y esa comprensión impulsa a actuar con decisión. Las relaciones también se transforman desde un lugar más profundo. Se vuelve evidente quién acompaña el crecimiento y quién representa un ancla. No hay necesidad de conflicto, simplemente se produce una selección natural. La energía primaveral filtra, limpia, reorganiza el entorno emocional para alinearlo con la nueva frecuencia de expansión. Incluso los desafíos adquieren un tono diferente. Lo que antes podía percibirse como obstáculo ahora se revela como prueba iniciática. Cada dificultad es vista como una oportunidad para demostrar fortaleza, para afinar la dirección, para confirmar el compromiso con el propio camino. En lo más profundo, la primavera activa una memoria ancestral en Sagitario, la del viajero eterno, el buscador de verdades, el espíritu que nunca se conforma con lo establecido. Es una llamada a recordar quién es realmente, más allá de las circunstancias, más allá de los miedos, más allá de las limitaciones autoimpuestas. Y en ese recuerdo, nace una fuerza renovada. No una fuerza que lucha contra el mundo, sino una que avanza con él, que se sincroniza con su ritmo, que entiende que la vida no es algo que se controla, sino algo que se vive con intensidad, con valentía y con una fe inquebrantable en lo que aún está por descubrir. En la vibración más profunda de la primavera, Sagitario entra en un proceso de afinación energética que va más allá del impulso de avanzar. No solo se trata de moverse hacia adelante, sino de elegir con precisión hacia dónde dirigir su flecha. Esta etapa despierta una conciencia más aguda sobre la dirección vital, obligando a discernir entre lo que es simple impulso y lo que realmente forma parte del destino. Se activa una relación más intensa con la ley de causa y efecto. Cada decisión adquiere un peso mayor, no como carga, sino como poder. Sagitario comienza a comprender que su libertad no reside únicamente en poder elegir cualquier camino, sino en asumir la responsabilidad de las elecciones que construyen su realidad. La primavera, con su energía de creación, convierte cada acción en semilla, y cada semilla en una consecuencia inevitable. El fuego interior también atraviesa un proceso de depuración. Todo exceso, toda dispersión, toda tendencia a huir de lo profundo queda expuesta. No como castigo, sino como oportunidad de transformación. Sagitario, que muchas veces encuentra refugio en el movimiento constante, siente en esta estación la necesidad de sostenerse en ciertos puntos, de no escapar cuando la intensidad emocional o espiritual aumenta. Es ahí donde ocurre una de sus mayores evoluciones. Surge una conexión más fuerte con la verdad interior, incluso cuando resulta incómoda. La primavera no permite autoengaños prolongados.
Lo que no está alineado con la esencia se vuelve evidente, y esa claridad empuja a tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de forma significativa. Sagitario no pierde su optimismo, pero este se vuelve más consciente, más enraizado en la realidad que en la evasión. El vínculo con el entorno natural adquiere un significado casi sagrado. No es solo disfrute, es reconocimiento. Sagitario percibe en la renovación de la vida un reflejo directo de su propio proceso interno. Cada brote, cada cambio en el paisaje, actúa como un recordatorio de que la transformación es un ciclo continuo y necesario. A nivel de identidad, se produce una expansión que puede resultar desafiante. La versión antigua de sí mismo empieza a quedar pequeña frente a la nueva visión que emerge. Esto puede generar momentos de incertidumbre, no por falta de dirección, sino por la magnitud del cambio. Sin embargo, esa incomodidad es señal de crecimiento real. También se intensifica la capacidad de inspirar a otros. La energía de Sagitario en primavera no pasa desapercibida, se convierte en un faro. No desde la intención de liderar, sino desde la autenticidad de quien vive en coherencia con su impulso interno. Esa coherencia despierta en otros el deseo de expandirse, de cuestionar sus propios límites. La relación con el fracaso se transforma profundamente. Lo que antes podía interpretarse como error ahora se integra como parte esencial del aprendizaje. Sagitario entiende que cada intento fallido es en realidad un ajuste de rumbo, una calibración necesaria para acercarse más a su objetivo real. El sentido del humor, tan característico, adquiere un matiz más sabio. No es solo ligereza, es una herramienta para atravesar procesos complejos sin perder la esencia. La risa se convierte en una forma de resiliencia, en una manera de mantener la vibración alta incluso en medio de la incertidumbre. En planos más sutiles, la primavera abre portales de sincronía. Situaciones aparentemente casuales comienzan a encajar de forma perfecta, encuentros que llegan en el momento justo, oportunidades que surgen cuando la decisión interna ya ha sido tomada. Sagitario entra en un estado de flujo donde la vida responde con rapidez a su alineación interna. Se despierta también una relación más consciente con el tiempo futuro. No desde la ansiedad por lo que vendrá, sino desde la capacidad de visualizar con claridad hacia dónde se dirige. Esa visión actúa como motor, como guía constante que orienta cada paso sin necesidad de rigidez. Y en lo más elevado de este proceso, Sagitario reconoce que la verdadera aventura no está únicamente en el mundo exterior, sino en la expansión de su propia conciencia. La primavera se convierte así en un rito de paso, un momento en el que el arquero no solo apunta hacia nuevos horizontes, sino que también se transforma en alguien capaz de alcanzarlos. En el pulso más invisible de la primavera, Sagitario entra en una fase de reconfiguración de su fe. No una fe ingenua o automática, sino una que ha sido puesta a prueba por experiencias pasadas y que ahora renace con mayor solidez. Esta estación no solo impulsa a creer, sino a sostener esa creencia incluso cuando no hay garantías visibles. Es una fe activa, casi guerrera, que se convierte en el cimiento de cada decisión. La energía expansiva también despierta una relación más consciente con los propios límites. Sagitario, acostumbrado a romper barreras, comienza a entender que no todos los límites están ahí para ser destruidos. Algunos existen para marcar ritmos, para enseñar paciencia, para permitir que el crecimiento sea sostenible. La primavera introduce esta sabiduría sin apagar el impulso, sino refinándolo. Se activa una memoria emocional ligada a antiguos deseos que habían quedado en pausa. Sueños que en otro momento parecieron inalcanzables resurgen con nueva fuerza, pero ahora acompañados de una madurez distinta. Sagitario no los percibe como fantasías, sino como objetivos que pueden ser reconstruidos desde una base más realista y poderosa. El vínculo con la verdad se vuelve aún más radical. No hay espacio para medias tintas ni discursos complacientes. La primavera empuja a Sagitario a expresar lo que realmente piensa y siente, pero con una evolución importante, la verdad ya no se lanza como flecha impulsiva, sino como palabra consciente que busca construir en lugar de herir. Se desarrolla una forma de comunicación más alineada con la sabiduría que con la reacción. En el plano energético, se produce una apertura que favorece la recepción tanto como la acción. Sagitario, que tiende a proyectarse hacia afuera, comienza a equilibrar ese movimiento con la capacidad de recibir guía, apoyo y señales. Esta reciprocidad genera un flujo más armonioso, donde no todo depende del esfuerzo individual, sino también de la sincronía con fuerzas mayores. La primavera también revela la importancia del desapego consciente.
No como una huida emocional, sino como una elección de no aferrarse a aquello que limita la expansión. Sagitario aprende a soltar desde la comprensión, no desde la impulsividad. Cada liberación se convierte en un acto de poder personal. Surge una conexión más profunda con el sentido de misión. No como una carga, sino como una llamada interna que no puede ser ignorada. Sagitario percibe que su camino no solo impacta su propia vida, sino que tiene una resonancia más amplia. Esta conciencia eleva sus acciones, dándoles un significado que trasciende lo individual. La primavera también intensifica la relación con la disciplina, pero de una forma distinta a lo tradicional. No se trata de rigidez ni de estructuras opresivas, sino de compromiso con la propia expansión. Sagitario descubre que la constancia no es enemiga de la libertad, sino una herramienta para sostenerla en el tiempo. En el terreno interno, se activa un proceso de integración de experiencias pasadas. Todo lo vivido comienza a ordenarse, a cobrar sentido dentro de una narrativa más amplia. Sagitario deja de ver su historia como una sucesión de eventos aislados y empieza a comprenderla como un viaje coherente, donde cada etapa ha tenido un propósito. El coraje adquiere una dimensión más silenciosa. Ya no es solo la valentía de lanzarse hacia lo desconocido, sino la de permanecer firme en decisiones profundas, incluso cuando el entorno no las comprende. Es un coraje que no necesita validación externa, porque nace de una convicción interna inquebrantable. En lo más elevado, la primavera despierta en Sagitario una sensación de alineación con el movimiento del universo. No como una idea abstracta, sino como una experiencia directa. Hay momentos en los que todo fluye con una precisión casi perfecta, donde cada paso parece guiado por una inteligencia mayor. Y en ese estado, Sagitario deja de luchar contra la vida para empezar a danzar con ella. La expansión ya no es solo conquista, sino también armonía. La aventura no pierde su intensidad, pero gana profundidad. Y en esa profundidad, el arquero descubre que su mayor poder no está solo en apuntar lejos, sino en comprender el sentido de cada trayectoria que decide recorrer. En la profundidad más sutil de este ciclo primaveral, Sagitario comienza a experimentar una expansión del silencio interior. No es la ausencia de movimiento, sino un espacio donde el ruido externo pierde fuerza y la claridad emerge sin esfuerzo. Este silencio no detiene su naturaleza activa, la orienta. Se convierte en el punto exacto desde donde nace cada impulso auténtico, diferenciándolo del deseo pasajero o la distracción momentánea. Aparece una nueva relación con la incertidumbre, mucho más refinada. Ya no se percibe como un vacío que debe llenarse rápidamente, sino como un terreno fértil donde todo es posible. Sagitario aprende a sostener ese espacio sin necesidad de resolverlo de inmediato, comprendiendo que en ese intervalo se gestan las decisiones más poderosas. La primavera enseña que no todo crecimiento es visible en el instante, pero todo está ocurriendo en niveles profundos. Se despierta también una sensibilidad más aguda hacia la energía de los lugares y las personas. Sagitario, que suele enfocarse en el horizonte, empieza a percibir con mayor claridad lo que vibra en su entorno inmediato. Esta percepción actúa como un filtro natural que guía sus pasos sin necesidad de análisis constante. Donde hay expansión, permanece; donde hay contracción, avanza sin apego. El concepto de libertad evoluciona hacia una forma más consciente. Ya no se trata solo de ausencia de ataduras externas, sino de liberarse de patrones internos que limitaban su verdadero potencial. La primavera revela que la mayor prisión puede ser invisible, construida por hábitos, creencias o miedos que ya no tienen sentido. Sagitario comienza a romper esas estructuras desde dentro, con una determinación silenciosa pero imparable. En el ámbito de la acción, surge una precisión casi instintiva. Cada movimiento se vuelve más alineado, menos disperso. La energía que antes podía diluirse en múltiples direcciones ahora se concentra con mayor intención. Esto no reduce su naturaleza expansiva, la potencia. La flecha no solo se lanza lejos, sino que impacta con una exactitud que transforma la realidad. También se activa una reconciliación con el pasado desde un lugar más elevado. No hay necesidad de revivir ni de rechazar lo vivido, hay integración. Sagitario comienza a ver sus antiguas versiones con comprensión, reconociendo que cada etapa fue necesaria para llegar a este punto de conciencia. Esta reconciliación libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en juicios o resistencias. El impulso de explorar se amplía hacia territorios internos que antes quedaban en segundo plano.
No solo se busca descubrir el mundo, sino comprender las propias motivaciones, las raíces del deseo, las fuerzas que impulsan cada decisión. Esta introspección no limita su expansión, la profundiza, dándole una base más sólida. La primavera también despierta una relación más directa con la inspiración. No como algo esporádico, sino como un flujo constante que puede ser canalizado en cualquier momento. Sagitario se convierte en un receptor activo de ideas, visiones y percepciones que parecen llegar desde un plano más amplio. Esta conexión potencia su capacidad de crear, de innovar, de abrir caminos donde antes no existían. Surge una mayor conciencia del impacto de su presencia. No solo lo que hace, sino cómo lo hace, comienza a tener un peso distinto. Sagitario entiende que su energía influye en su entorno, que su forma de moverse, de hablar, de actuar puede elevar o transformar a quienes lo rodean. Esta comprensión no limita su espontaneidad, la vuelve más consciente. En el plano más elevado, la primavera activa una sensación de destino en movimiento. No como algo fijo o predeterminado, sino como una corriente que responde a cada elección. Sagitario percibe que el camino no está completamente trazado, pero sí guiado por una lógica superior que se revela paso a paso. Y en ese flujo, el arquero deja de buscar certezas absolutas para abrazar una verdad más grande, la de un viaje en constante evolución, donde cada paso no solo lo acerca a un destino, sino que lo transforma en alguien capaz de habitarlo plenamente. En una capa aún más profunda de este despertar primaveral, Sagitario entra en contacto con el ritmo invisible de la sincronización universal. Ya no se trata solo de avanzar con determinación, sino de reconocer el momento exacto en el que cada acción adquiere su máxima potencia. Surge una sensibilidad hacia el cuándo, una comprensión de que incluso la fuerza más intensa necesita alinearse con el instante adecuado para manifestar su verdadero impacto. El impulso de conquista se transforma en maestría del timing. Sagitario comienza a sentir cuándo acelerar y cuándo sostener, cuándo actuar y cuándo permitir que los acontecimientos se desarrollen por sí mismos. Esta capacidad no limita su fuego, lo convierte en una herramienta precisa, casi estratégica, que le permite avanzar con menos desgaste y mayor efectividad. También se activa una dimensión más profunda del compromiso con la verdad personal. No como una idea rígida, sino como una frecuencia que se afina constantemente. La primavera revela que la verdad no es estática, sino un proceso vivo que evoluciona con la experiencia. Sagitario aprende a actualizar su visión sin perder su esencia, integrando nuevas comprensiones sin traicionar su núcleo. En el plano emocional, emerge una fortaleza distinta, menos explosiva y más constante. Es una resistencia que no necesita imponerse, porque se sostiene desde dentro. Sagitario deja de reaccionar ante cada estímulo y comienza a responder desde un centro más estable. Esta transformación le permite atravesar situaciones complejas sin perder su dirección ni su energía vital. El deseo de expansión también empieza a incluir la construcción. No solo explorar, sino edificar algo que perdure. La primavera despierta en Sagitario la necesidad de dar forma concreta a sus visiones, de materializar aquello que antes solo existía como posibilidad. Este impulso introduce una nueva dimensión de responsabilidad creativa. Se intensifica la conexión con el aprendizaje a través de la experiencia directa, pero ahora con una mayor capacidad de integración. Cada vivencia deja una huella más clara, se convierte en sabiduría aplicable. Sagitario no solo acumula historias, comienza a extraer de ellas principios que guían sus próximos pasos con mayor claridad. La relación con el error evoluciona hacia una comprensión más sofisticada. Ya no es solo parte del camino, sino una herramienta consciente de ajuste. Sagitario empieza a utilizar cada desviación como información valiosa, afinando su dirección sin perder impulso. Este enfoque reduce la frustración y aumenta la confianza en el proceso. En niveles más sutiles, se despierta una percepción del propósito colectivo. Sagitario comienza a sentir que su crecimiento individual está conectado con algo más amplio. Sus decisiones, sus movimientos, incluso sus transformaciones internas, resuenan en un tejido mayor. Esta conciencia amplía su motivación, dándole un sentido que trasciende lo personal. La primavera también activa una reconciliación con la paciencia, no como espera pasiva, sino como una forma de inteligencia. Sagitario comprende que no todo debe conquistarse de inmediato, que algunos procesos requieren maduración. Esta aceptación no debilita su impulso, lo hace más sabio, más sostenible. Surge una relación más consciente con la energía vital.
Sagitario empieza a percibir cuando su fuego está en equilibrio y cuando se dispersa. Aprende a administrarlo, a nutrirlo, a protegerlo de aquello que lo agota sin aportar crecimiento. Esta gestión interna le permite sostener su intensidad sin caer en el desgaste. En lo más elevado de este proceso, aparece una sensación de coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Sagitario se alinea consigo mismo de una forma más completa. Ya no hay fragmentación entre deseo y acción, entre visión y realidad. Todo comienza a moverse en una misma dirección. Y en ese estado de alineación, el viaje adquiere una nueva dimensión. No es solo avance, es evolución consciente. El arquero no dispara por impulso, sino desde una conexión profunda con su propósito, sabiendo que cada flecha lanzada no solo atraviesa la distancia, sino que redefine quién es en cada trayecto. En una dimensión aún más refinada de este ciclo, Sagitario comienza a percibir la diferencia entre expansión auténtica y expansión ilusoria. No todo lo que se siente grande conduce al crecimiento real. La primavera revela con claridad qué caminos alimentan el alma y cuáles solo satisfacen un impulso momentáneo. Esta distinción marca un punto de madurez, donde la grandeza deja de medirse por la intensidad y empieza a medirse por la coherencia. El fuego sagitariano entra entonces en una fase de alquimia interna. Lo que antes era impulso directo ahora se transforma en visión sostenida. La energía no se pierde en arranques efímeros, sino que se canaliza hacia procesos que requieren continuidad. Sagitario descubre que su verdadero poder no está solo en comenzar, sino en sostener aquello que ha iniciado hasta verlo florecer. Se activa una comprensión más profunda del vacío creativo. Ese espacio donde aparentemente no ocurre nada se revela como una incubadora de nuevas realidades. Sagitario, que por naturaleza busca acción constante, empieza a reconocer el valor de estos intervalos. No como pausas improductivas, sino como momentos donde se reorganiza la energía antes de dar un salto mayor. La relación con el deseo también evoluciona. Deja de ser una fuerza que empuja sin dirección para convertirse en una señal que indica hacia dónde se encuentra la expansión verdadera. Sagitario aprende a escuchar sus deseos con mayor discernimiento, diferenciando entre lo que nace del ego y lo que surge desde un propósito más elevado. En el plano de la voluntad, emerge una firmeza distinta. No es la determinación impulsiva que arde con intensidad inicial, sino una voluntad constante que no depende del estado emocional del momento. Esta estabilidad permite atravesar etapas de duda o cansancio sin abandonar el camino elegido. La primavera también despierta una sensibilidad hacia las oportunidades invisibles. Aquellas que no se presentan de forma evidente, pero que contienen un potencial profundo. Sagitario afina su percepción para reconocerlas, entendiendo que no todo crecimiento llega envuelto en claridad inmediata. A veces, lo más transformador se oculta en lo sutil. Se intensifica la relación con la propia sombra, no como algo a evitar, sino como territorio de poder. Aspectos negados o ignorados comienzan a integrarse, liberando energía que antes estaba bloqueada. Sagitario deja de huir de lo incómodo y lo convierte en combustible para su evolución. El concepto de destino se vuelve más dinámico. Ya no se percibe como un punto fijo al que llegar, sino como una construcción constante. Cada elección redefine el camino, cada acción abre nuevas posibilidades. Sagitario comprende que el destino no se encuentra, se crea en cada paso consciente. En el ámbito de la expresión, surge una autenticidad más cruda y a la vez más alineada. Las palabras, las acciones, incluso los silencios, comienzan a reflejar con mayor precisión lo que realmente habita en su interior. Esta coherencia genera una fuerza magnética que atrae experiencias acordes a su vibración real. La primavera también introduce una relación más consciente con la gratitud, no como un gesto superficial, sino como un reconocimiento profundo del proceso vivido. Sagitario empieza a valorar no solo los logros, sino cada etapa del camino, entendiendo que todo ha contribuido a su expansión actual. En lo más elevado, aparece una conexión con la confianza absoluta en el proceso de la vida. No una confianza ciega, sino una certeza que nace de la experiencia acumulada. Sagitario sabe que incluso en los momentos de incertidumbre hay un orden, una dirección que se revela con el tiempo. Y en ese estado, el arquero deja de tensar el arco desde la urgencia y comienza a hacerlo desde la sabiduría. Cada flecha lanzada no busca solo alcanzar un objetivo, sino expresar una verdad interna. El viaje ya no es únicamente hacia afuera, sino hacia una expansión que integra todas las dimensiones de su existencia,
convirtiendo cada paso en un acto de poder consciente. En el umbral más sutil de esta expansión primaveral, Sagitario comienza a experimentar una disolución progresiva de las antiguas identidades que alguna vez definieron su rumbo. No ocurre de forma abrupta, sino como un desvanecimiento natural de aquello que ya no puede sostener la nueva frecuencia que emerge. Lo que antes era certeza se vuelve transitorio, y en ese desprendimiento nace una identidad más amplia, menos rígida, más alineada con el movimiento constante del universo. Se activa una relación más consciente con el poder de la intención. Cada pensamiento deja de ser algo pasajero para convertirse en una semilla cargada de dirección. Sagitario comprende que no basta con desear o visualizar, la intención debe estar impregnada de coherencia interna para manifestarse con fuerza. La primavera amplifica este principio, convirtiendo la claridad mental en una herramienta creadora de realidades. El impulso de explorar dimensiones externas se equilibra con una exploración del tiempo interno. Aparece una percepción más profunda de los ciclos personales, de los momentos de inicio, expansión, recogimiento y renacimiento. Sagitario comienza a reconocer estos ritmos en sí mismo y a moverse en armonía con ellos, evitando la fricción que antes surgía al forzar procesos fuera de su momento natural. La energía del fuego se vuelve más silenciosa pero más penetrante. Ya no necesita manifestarse con intensidad visible para ser poderosa. Se transforma en una llama constante que no se apaga ante las dificultades, que no depende de estímulos externos para mantenerse viva. Esta estabilidad interior permite a Sagitario atravesar cambios sin perder su centro. Surge una comprensión más profunda del equilibrio entre dar y recibir. No como un intercambio calculado, sino como un flujo natural que debe mantenerse en movimiento. Sagitario, que tiende a ofrecer desde su entusiasmo, empieza a permitir también la recepción sin resistencia. Esta apertura fortalece sus vínculos y amplifica las oportunidades que llegan a su vida. En el plano de la visión, se despierta una capacidad de anticipación más afinada. No se trata de prever el futuro con exactitud, sino de percibir las tendencias energéticas que se están gestando. Sagitario comienza a moverse no solo en función del presente, sino en resonancia con lo que está emergiendo, posicionándose con ventaja ante los cambios. La primavera también revela la importancia de la coherencia energética. No basta con actuar en una dirección si la emoción o el pensamiento apuntan hacia otra. Sagitario empieza a alinear sus distintos planos internos, entendiendo que la verdadera fuerza nace cuando todo su ser avanza en una misma dirección. Se intensifica la conexión con el aprendizaje a través del contraste. Situaciones que generan incomodidad dejan de ser vistas como obstáculos y se convierten en espejos que revelan aspectos aún no integrados. Sagitario utiliza estos momentos como oportunidades para afinar su conciencia, en lugar de evitarlos o superarlos rápidamente. El concepto de libertad alcanza una dimensión más elevada. Ya no se define únicamente por la posibilidad de elegir, sino por la capacidad de sostener las consecuencias de esas elecciones con madurez y claridad. Sagitario entiende que la verdadera libertad implica compromiso con el propio camino. En niveles más profundos, se activa una memoria de propósito que trasciende lo inmediato. No es una idea concreta, sino una sensación persistente de estar en el lugar correcto dentro de un proceso mayor. Esta percepción aporta una calma dinámica, una confianza que no depende de resultados visibles. La relación con el cambio también se transforma. Deja de ser un evento puntual para convertirse en un estado constante. Sagitario ya no espera momentos específicos para reinventarse, entiende que la transformación es continua y que cada instante contiene la posibilidad de redefinir su trayectoria. Y en este estado de expansión consciente, el arquero ya no dispara únicamente hacia metas externas. Cada flecha se convierte en un acto de alineación, en una expresión de su evolución interna. El viaje se vuelve más profundo, más significativo, donde cada paso no solo abre caminos en el mundo, sino también en la propia conciencia, consolidando una fuerza que no depende del destino final, sino del poder de cada movimiento en sí mismo.